Buenos días, hermanos. Vamos a tener un nuevo estudio bíblico sobre el libro de Ezequiel. Así que les invito a orar. Señor, gracias porque tu palabra es como una lámpara en nuestro camino para mostrarnos, Señor, donde tú quieres que vayamos. Te pedimos que ella pueda ser una lámpara para nuestras vidas, para nuestras decisiones en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en el libro de Ezequiel y si recuerdan, la última vez hicimos como más bien una visión general, ¿cierto? De los capítulos 25 al 32. Y hoy día vamos a ver el capítulo 33. Así que si quiere poner pausa para leer el capítulo 33 de Ezequiel. Y para entender un poco, si se acuerdan, qué es lo que vimos un par de veces antes, estuvimos viendo dos veces antes el capítulo 24, ¿ya? Y el capítulo 24 marca, ¿no es cierto?, un hito eh, en el sentido de que es como la parte final de ese ministerio en que tenía que, ¿no es cierto?, dar estas malas noticias, Ezequiel. Había estado algunos años desde que Dios le había llamado y le había dado varios mensajes y siempre le era muy gráfico, ¿cierto? Entonces está en el 24 la parábola de la olla hirviente. Y con eso es la última, ¿no es cierto? El último aviso que Jerusalén va a ser destruida. Y además pasa algo bien terrible, que muere la esposa de Ezequiel, ¿ya? Y luego lo que teníamos del 25 al 32 habla sobre otros pueblos, ¿ya? El mensaje, ¿no es cierto?, de juicio y en cierta medida de esperanza, como vimos la otra vez, para otros pueblos que no son Israel. Y en el 33 entonces, ahora como que vuelve a tomar el hilo después del 24, ¿ya? Es como que del 25 al 32 es un espacio de tiempo, ¿no es cierto?, es como un paréntesis donde es muy probable que en ese tiempo que pasó, ¿se acuerdan? La fecha, ¿ya? Eh, si leen ahí en el 24, una fecha exacta, ¿ya? Cuando dice en el año noveno, 24-1, del mes décimo a los 10 días del mes, o sea, un día exacto. Y ahora si nos vamos al 33, vamos a ver, ¿no es cierto?, de que, perdón, claro, en el 33 se habla de otra fecha, y esa fecha es como, ¿no es cierto?, como 2 años después. ¿Mm? Y entonces, probablemente en esos 2 años fueron estos mensajes del 25 al 32, mientras esperaban recibir las noticias efectivamente, de la caída de Jerusalén. Lo que anuncia en el 24 es que Nabucodonosor, ¿no es cierto?, había sitiado la ciudad de Jerusalén y esos sitios duraban mucho. ¿Mm? Se calcula que unos 18 meses, o sea, un año y medio, en que se sitia, la gente empieza a morir de enfermedades adentro, no tiene alimentos, terrible, hasta que logran entrar y destruyeron todo, quemaron todo. Entonces, y luego de eso, se necesitaba tiempo para que algunos sobrevivientes que fueron dejados por los babilonios, para que fueran a Mesopotamia, donde estaba Ezequiel, con los demás exiliados varios años ya, y dieran el aviso, ¿ya? Eh, Así que eso es más o menos el contexto histórico. Y el 33, si lo leyeron, una pregunta. ¿Les parece quizás ya haber escuchado de Ezequiel estos temas? ¿Mm? ¿Les parece haber escuchado? Sí. ¿Mm? Hay temas de los que ya leímos en capítulos anteriores. Y bueno, si se acuerdan, por ejemplo, ahí del 33, del 1 al 9, que habla del deber de la atalaya, ¿ya? ¿Se acuerdan dónde está eso antes? Lo pueden buscar. ¿Mm? En Ezequiel capítulo 3, ¿ya? También el camino de Dios es justo, la segunda parte que lleva ese título en la Reina Valera, ¿cierto? 33, del 10 hasta el 20, también
lo habíamos visto hace unas 3 sesiones atrás, ¿no es cierto?, que está en Ezequiel 18. ¿Mm? Entonces es un tema sobre el que vuelve. ¿Mm? Y finalmente, la tercera parte en la que se puede dividir este capítulo, ¿cierto?, del 21, 33, 21 hasta el 33, es ya cuando les llega la noticia ahí a los exiliados de que efectivamente Jerusalén había caído y había sido destruido. Así que leamos más o menos, ¿no es cierto? Aquí veamos algunas preguntas sobre cada una de estas partes, ya del capítulo 33, que tiene esta estructura más o menos clara. Primero del 33 del 1 al 9. Vuelve con algo, ¿no es cierto?, que estaba ya, Dios le había dicho a Ezequiel. Y esa en Ezequiel 3, del 16 al 21. Entonces, lo primero que uno puede decir, ¿y por qué está de nuevo? ¿Ya? ¿O para qué? ¿Para qué está de nuevo este mensaje? Y uno puede ver diferencias quizá. ¿Ya? A ver si puede encontrar las diferencias con Ezequiel 3, del 16 al 21. ¿Ya? Fíjense que ¿cuál podría ser una diferencia? Si leen ahí 3, comparan 3, 16, 17 con 33, 2, para una pista. ¿Ya? ¿Cuál puede ser una diferencia entre ambos textos? Bueno, el primer capítulo, digamos, la primera vez que lo menciona, el 3, ¿ya? Dice que 7 días después vino palabra de Dios a él, ¿no es cierto? Y le habla a él. Y le dice que él ha sido puesto por atalaya para Israel. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo analizamos? ¿Qué es lo que era una atalaya? Y ahora, una pequeña diferencia dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. O sea, ahora era un mensaje para los demás también. El primero aparentemente era, ¿no es cierto?, parte del llamamiento, en que le decía que él tenía que ser una atalaya. Y ahora, ¿no es cierto?, está pasando este mensaje a todos los que lo escuchaban. ¿Se fijan? Dice, habla a los hijos de tu pueblo, ¿ya? Así que les pone un ejemplo, ¿cierto? Ezequiel era bueno para los ejemplos, ya hemos visto, y para las obras de teatro, ¿cierto? Para las mímicas, era muy multimedia. Supongo yo que Dios le dio dotes actorales, ¿ya? Y si no, se los dio en el momento, ¿no es cierto? Lo pudo hacer. ¿De qué se trata esta historia que le pone? Para que le diga a los demás, ¿cierto? ¿Ya? Si hubiera una guerra, dice, ¿no es cierto? Si hubiera espada, una guerra, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Una de las cosas que hacen los países o los pueblos en guerra, colocan atalayas, que son estos vigilantes, para advertir cuando se acerca el enemigo, ¿ya? Entonces, dice acá una atalaya, versículo 3, tendré una trompeta, ¿ya? Y avisará al pueblo que vienen los enemigos. ¿Y qué pasa? Cualquiera que oiga el mensaje de la atalaya, el sonido de la trompeta, ¿cierto? Y no toma las precauciones, cuando lleguen los enemigos va a morir, ¿cierto? Va a morir, lo van a herir a espada, dice, versículo 4, ¿ya? Pero aquel que en el fondo se prepara, va a librar su vida, dice el 5, ¿ya? Y en el otro caso, ese es en el caso que la atalaya avisa, pero también puede ser que la atalaya, versículo 6, no avise, ¿cierto? Venga a venir la espada, o sea, los enemigos, y no avise, ¿ya? Entonces, obviamente, si muere alguien, dice acá, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De la atalaya, dice. De la atalaya, no del que no recibió el aviso, ¿cierto? Y pasa súper rápido, ¿no es cierto?, de este ejemplo como de la guerra a hablar, fíjense, qué significa esta visión o este ejemplo. Versículo 7, ¿ya?
Entonces, ¿quién tenía que ser atalaya? Primero él, ¿no es cierto? Y él tenía que oír la palabra, dice, versículo 7, y amonestar al pueblo. Ujú. Entonces ya no se trata que, no tenía que, es como un ejemplo, ¿cierto? El atalaya ante una guerra, pero qué es lo que él tenía que avisar? ¿Mm? Tenía que avisar del pecado, tenía que avisar de juicio, dice amonestar. En el 8 dice, ¿cuáles son las consecuencias para el impío? Impío, de cierto morirás. ¿Mm? Y si no le avisas al impío, el impío morirá por su pecado, dice, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Mm? Y por otro lado, si tú avisas al impío, al que está en pecado, de su camino, para que se aparte de él, y el impío se arrepiente, se aparta de su camino, ¿ya? O sea, perdón, si no se aparta de su camino, él va a morir por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Mm? Así que es ¿no es cierto? Un ejemplo que ya habíamos visto, pero eh, ¿qué es lo que nos recuerda esto? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos recuerda? Que hay una responsabilidad individual, ¿no es cierto?, de arrepentirse. ¿Mm? Una responsabilidad para la atalaya de dar el mensaje, ¿ya? Pero si ese mensaje no es escuchado, no hay arrepentimiento, la responsabilidad es de la persona que no quiso escuchar. ¿Mm? Eso es en resumen. ¿Mm? ¿Y qué es lo que había estado Ezequiel haciendo todos estos años? ¿Ya? Como 5 años, ¿cierto? Más o menos, había estado dando estos mensajes. ¿Mm? Había estado avisando a la gente. Y probablemente teníamos los dos grupos de personas, los que sí se habían arrepentido, ya lo vamos a ver, y aquellos que no, ¿ya? Así que Ezequiel estaba cumpliendo este cometido que Dios le había dicho. ¿Mm? Eh, Así que, fíjense una cosa, aproximadamente por las fechas de Ezequiel, las que él mismo escribió, ¿no es cierto? Él ahora, en este capítulo 33, entre el 24 y el 33, ¿cierto? Lo que explicamos, pasa como a una segunda parte de su llamamiento. ¿Mm? Porque los primeros 5 años estuvo dando todos estos mensajes de juicio, llamando al arrepentimiento, declarando la maldad, ¿ya? Eh, pero su llamado completo iba a durar como 20 años. Entonces, los otros 15 años, vamos a ver, él tuvo más bien que dar un mensaje de esperanza para los arrepentimientos, para los arrepentidos. ¿M? Eh, en el año 587, entonces, Jerusalén fue destruida, 587 antes de Cristo, y entonces el pueblo queda totalmente ya sin ninguna esperanza. Y entonces el mensaje de Ezequiel de aquí para adelante, vamos a ver que trae mucho más esperanza que juicio. ¿Mm? Y va a tener que pasar más de un rol, ¿no es cierto?, como de este profeta que tenía que denunciar lo que había pasado, tenía que denunciar el pecado, a un rol mucho más pastoral, como de darle esperanza, de, de cuidar a los que sí se habían arrepentido, que no se volvieran a apartar. ¿Mm? Así que es interesante cómo él fue educado como sacerdote. Dios lo llamó como profeta, pero en este ministerio va a tener este rol también como de contener, ¿no es cierto?, de pastor, de guiar al pueblo. Después de que quedó la catástrofe y Jerusalén fue totalmente destruida. Imagínense qué esperanza podía tener esa gente. ¿Mm? Así que eso nos recuerda, y como dije, vuelve a tomar el tema, ¿ya?, de esta responsabilidad del atalaya de Ezequiel y la responsabilidad de cada uno, de cada ser humano. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos mucho entre el 25 y el 32 de la soberanía de Dios en la historia?
¿ya? Pero también dijimos, esto no es difícil quizás de explicar o de entender, pero Dios mira de mucho más arriba la historia y tiene sus propósitos, ¿no es cierto? Es como que cuando uno mira desde bien arriba y tiene la vista panorámica, puede ver quizás algo que alguien que está allá abajo no ve completamente. Y, pero en esa vida también, no por eso, no por la soberanía de Dios, nosotros no somos títeres y Dios nos ha dado la libertad y la capacidad, ¿no es cierto?, de decidir y la responsabilidad de arrepentirnos, ¿ya? De tomar un camino o el otro. ¿Se acuerdan que todos estos ejemplos que antes Ezequiel en capítulos anteriores nos hizo ver? Cómo al final cada uno tiene que responder ante Dios, ¿m? Por su pecado. Así que del 10 al 20, 33 del 10 al 20, ¿m? Sigue con esta idea, ¿cierto? Así que, ¿qué dice el 10? Di a la casa de Israel. ¿M? ¿Qué cosa? Fíjense que acá hay un cambio, algo interesante. Ustedes andan diciendo, ¿cierto? Dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Mm? ¿Se acuerdan que hace pocos capítulos atrás, el capítulo 18, todavía Ezequiel tiene que hablarle a los exiliados que no le echen la culpa a los antepasados? ¿Se acuerdan que estaba esto de que porque los antepasados pecaron, entonces ahora ellos estaban sufriendo las consecuencias? ¿Mm? ¿Se acuerdan esto de las uvas agrias, ese dicho, y de los dientes, que se te caen los dientes? Bueno, Ezequiel tiene que demostrar, el mensaje de Dios es, sí, sus antepasados se portaron mal, pecaron contra Dios, pero ustedes han sido iguales, ¿ya? Y explica que no, la lógica de Dios no es porque los antepasados pecaron, entonces tienen que pagar las nuevas generaciones, ¿ya? Y explicamos algo, ¿no es cierto?, que siempre hay consecuencias, ¿ya? Pero cada generación tiene la oportunidad de arrepentirse. ¿Mm? Pero fíjense que hace pocos capítulos atrás, no sé, quizás en tiempo cronológico son como 2 años atrás, teníamos esto y han pasado 2 años y todo lo que Ezequiel ha dicho, algún fruto ha habido. Porque fíjense, ahora él les dice, ustedes andan diciendo por nuestros pecados, ya no le están echando la culpa a los antepasados, ¿ya? Y por eso, por nuestro pecado, son consumidos. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios ahora? Interesante, ¿ya? Que hay un trabajo ahí bueno, Dios está haciendo y muchos se están arrepintiendo. Ya, primero están entendiendo, todavía no tienen esperanza, pero están entendiendo que es por su pecado, ¿ya? ¿Y qué dice Dios? Versículo 11. ¿Qué es lo que quiere Dios o qué es lo que no quiere? ¿Ya? No quiero, dice, la muerte del impío. No quiero que muera la gente, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero? Quiere Dios que haya un arrepentimiento, que se vuelva de su camino, que cambie su camino y que viva. ¿Mm? Entonces, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Mm? Así que hay inmediatamente un mensaje de esperanza, pero requiere un cambio de camino, o sea, un arrepentimiento. ¿Mm? Así que, interesante que esto es como un mensaje evangelístico, podemos decir, una buena noticia, eso es evangelio. Y dice, después sigue en el 12, ¿no es cierto? O el 13, fíjense, cuando yo dijera al justo, Dios hablando, ¿no es cierto? De cierto vivirás. Y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. O sea, da la idea, ¿no es cierto?, sino que morirá por la iniquidad que hizo. O sea, da la idea de que uno no puede tener una cuenta corriente porque en el pasado fui creyente, en el pasado fui seguidor de Dios. Y si yo me aparto,
Bueno, dice, morirá. ¿Mm? Y cuando yo dijera al impío, está el justo y el impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según derecho y justicia, ¿ya? Y si restituyere, ¿no es cierto?, y devolviere lo robado y caminare, de ciertamente vivirá. ¿Qué significa? De nuevo, esto del arrepentimiento, que es posible y Dios quiere perdonar, quiere restaurar, quiere salvar. ¿Mm? Eh, y dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. ¿Ya? Es como que siempre está la oportunidad hasta el final, ¿no es cierto? Siempre está la oportunidad hasta el final. Eh, y fíjense que incluso acá vuelve a insistir, ¿no es cierto?, que algunos dirán, ¿ya? Los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto, dice Dios. ¿Ya? Esa lógica, ¿no es cierto?, de que no te puedes arrepentir, es una lógica, podemos decir, moralista humana, pero no es la lógica de Dios. Dios dice que aquel que se aparta de la impiedad, ¿ya? Vivirá. ¿Mm? Y dice Dios, yo lo juzgaré por haber pensado, ¿no es cierto?, que no es justo mi camino. El camino de ustedes es el que no es justo. ¿Ya? Y así que a Ezequiel le tocó dar este evangelio, estas buenas noticias, pero no necesariamente todos la aceptaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos Marcos 4:9. Jesús hablando, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mm? ¿Qué significa? ¿Mm? Que no todos los que escucharon a Jesús predicar, hablar el Evangelio, ¿no es cierto? No por eso todos iban a hacer caso. ¿Mm? La responsabilidad, está diciendo a mí, cae sobre los oyentes, lo mismo que la atalaya, ¿cierto? Mateo 7:26, Mateo 7:26, también ahí, a ver, Jesús, Mateo 7:26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Mm? O sea, no basta con escuchar. ¿Mm? No basta con escuchar. Hay que poner en práctica. Y fíjense que Ezequiel ahí dice, cuando el impío, 19, por ejemplo, se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Mm? Entonces, no solamente escuchar, quizás sentirse mal, no, arrepentirse significa volverse de su camino. ¿Se fijaron otro? Volveos de vuestros malos caminos. O sea, es vivir, empezar a vivir de una manera diferente. ¿Mm? Y en la última parte de este capítulo 33, ¿no es cierto?, del 21 en adelante, tenemos otro hito de fecha, ¿cierto? Aconteció cuando, 33:21, en el año 12º de nuestro cautiverio, ¿Mm? En el mes 10º, a 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Aquí es cuando les llega la noticia. La caída había pasado meses antes, ¿cierto? Porque no era como hoy día que instantáneamente sabemos de los desastres de las guerras, eh, por los medios de comunicación, las redes que tenemos, pero en ese tiempo se demoraban varios meses, era un camino de algunos kilómetros, ¿no es cierto?, caminando. ¿Mm? Y en malas condiciones. Llega entonces, ¿Mm? eh, y esto equivale al 8 de enero del año 585 antes de Cristo, ¿ya? Esa fecha. ¿Mm? Eh, Ahora, si les había llegado,
si hay ahí una pequeña, porque la ciudad fue destruida en el 587, o sea, es como un año después, por lo menos. eh, Ahí queda, ¿no es cierto? Se imaginan más bien 5 o 6 meses de camino y no un año y medio, ¿ya? Pero 10, 12 años antes, a Ezequiel le había tocado hacer ese camino, ¿cierto? Cuando él mismo fue exiliado con otro grupo. Había habido más de un grupo, ¿ya? Él dice acá, en el año 12º de nuestro cautiverio, ¿ya? Si él está incluido, claro, llevaba 12 años, pero probablemente él llevaba un par de años menos, unos 10 años allá. Y se acuerdan que cuando él tenía lo que vimos con las otras fechas, en su cumpleaños número 30, o sea, él había llegado de 25, ¿ya? 5 más 5 ministerios, más o menos unos 10 años. ¿Mm? Eh, ¿Y qué mensaje trae este cautivo que no es que se haya logrado escapar? ¿Ah? Los babilonios lo dejaron que se fuera, ¿ya? Y no solo a él, varios más llegaron ahí. ¿Para qué? Para que diera la noticia, ¿ya? Y seguramente estaban interesados en tener algunos esclavos más ahí cultivando los campos en Mesopotamia. Los babilonios no mataron a todos, sino que dejaron a algunos, a los más débiles, para que cultivaran los viñedos, los campos ahí alrededor de Jerusalén, ¿ya? La ciudad como tal fue destruida absolutamente. ¿Se acuerdan que años después Esdras, Nehemías van a reconstruir durante el reinado persa? Lo explicamos la otra vez, ¿ya? 70 años después de las primeras tomas, aquí alrededor de 50 años, ¿no es cierto?, más van a pasar para que Ciro persa los deje volver, ¿ya? Pero quedó gente en muy malas condiciones y algunos los dejaron vivos para que volvieran. ¿Mm? Y entonces, que llegue la noticia, ¿qué piensan que significa para Ezequiel? ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho? Que no lo iban a escuchar, este está loco, mira las cosas que anda prediciendo, nunca va a ser destruida, nunca va a caer Jerusalén, ¿ya? Y él estaba diciendo ya por 5 años, llevaba 5 años dando estos mensajes de Dios que decía, y ahora llegaba la noticia, había sido verdad. ¿Mm? Así que ahora, pucha, oye, Ezequiel era cierto los mensajes que daba. ¿Mm? Eh, Era, ¿no es cierto?, lo estaba reivindicando como portavoz de Dios. ¿Mm? Esto que había pasado. ¿Mm? Y ya no quedaba otra que creer que había sido cierto, ¿no es cierto? Así que aquí parte un nuevo, como esta segunda parte del ministerio de Ezequiel, ¿ya? Dice 22, la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde anterior, ¿ya? O sea, Dios le había estado dando un mensaje y ahora iba a abrir su boca para hablar, ¿ya? Y fíjense el mensaje, dice 23, 33, 23. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados, ¿ya? En la tierra de Israel, hablan diciendo, ¿ya? Él no tenía cómo saber lo que estaban diciendo esa gente, como les explicaba antes, que había quedado allá, ¿ya? Gente vulnerable, gente débil, que los mismos babilonios dijeron, ya, esto no nos van a causar más problemas, necesitamos mano de obra para que sigan cultivando los campos. Y esa gente quedó ahí, ¿ya? En malas condiciones, etcétera. Y fíjense, o sea, Ezequiel, ni nadie que vivía en Mesopotamia, podía, ¿no es cierto?, saber qué es lo que andaban diciendo. Y dice, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. ¿Ya? Qué raro esto. ¿Mm? ¿Por qué es raro? ¿Por qué es raro? ¿Mm? Eh, Porque, primero, a ver, si somos buenos lectores de la Biblia, ¿poseyó Abraham la tierra realmente? ¿Se acuerdan? No. ¿A quién le dio sí la promesa Dios? A Abraham. Abraham le dio la promesa de una tierra, eh,
que iba a tener muchos descendientes, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Creyó por fe, le creyó a Dios, se movió de Mesopotamia, ¿no es cierto? Y llegó a esa tierra. ¿M? Pero tuvo cualquier cantidad de problemas ahí y realmente él nunca poseyó la tierra. ¿M? ¿Cuándo el pueblo de Israel poseyó la tierra realmente? ¿Se acuerdan? En la época de Moisés, de hecho posterior a Moisés, porque Moisés y toda esa generación que salió de Egipto, estamos hablando, ¿cuántos son? Como 400 años después de Abraham, cuando el pueblo Faraón los deja ir, Dios ahí actúa, se acuerdan las plagas, todo, sale el pueblo y va a haber toda una generación, 40 años dando vuelta en el desierto, y Moisés fue el líder en ese tiempo, pero igual que toda su generación, Moisés no entró a la tierra prometida. Fue Josué y recién ahí que se tomó la tierra. Entonces, esto uno se da cuenta que a veces la sabiduría popular, ¿ya? O lo que la gente anda diciendo no siempre es verdad, ¿ya? No porque haya un proverbio que es popular, no significa que sea verdad. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que dice? Entonces, él era uno, ya, primero no es cierto que poseyó la tierra, él creyó, sí, pero dice, y ahora nosotros somos muchos, vamos a poseer la tierra. Qué raro, ¿no es cierto? Porque ¿qué está? O sea, ellos los habían dejado ahí, sus captores, y como que todavía le encontraban el lado, ahora nosotros vamos a poseer. Es increíble cómo, ¿no es cierto?, nosotros los seres humanos a veces tenemos una capacidad de interpretar las circunstancias para que sea a nuestro favor. Todos ustedes estarán de acuerdo que los políticos son los más expertos, ¿ya? ¿Cierto? Que después de cada elección, todos como que todos ganaron, ¿ya? No, es que siempre ganan de alguna manera. Aunque perdieron la elección, no, pero es que sacamos más votos de los que, ¿ya? No, es que ahora vamos, siempre encuentra la vuelta. Y así en las guerras también. ¿Cuántas veces hemos visto países o líderes de países que claramente están perdiendo o ya perdieron la guerra y todavía dicen no, vamos a destruir? Y entonces, esto es muy raro. Esta gente, ¿no es cierto?, todavía está buscándole la vuelta y claro, ellos no habían escuchado este mensaje que Dios había dado a través de Ezequiel. Había habido mensajes de Jeremías muchos años antes, ¿ya? Bueno, no tanto, ¿no es cierto? Porque Jeremías es casi contemporáneo de Ezequiel, pero había empezado mucho antes, e Isaías también. Y eso no lo habían escuchado. ¿Mm? Así que eh, eso es bien extraño. O sea, que todavía hubiera gente que tuviera alguna esperanza. ¿Mm? Alguna esperanza en esto de la tierra, ¿no es cierto? No en Dios. ¿Mm? Eh, Así que esa gente que estaba ahí, en realidad no era el futuro que Dios estaba viendo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos ya por su palabra, pero también por los hechos que sucedieron después. Esa gente que quedó ahí no era el futuro, ¿m? No era la restauración que Dios iba a hacer, ¿ya? Eh, Más bien estos sobrevivientes iban a venir del mismo Mesopotamia, iban a volver, ¿ya? Así que ellos no habían vivido realmente este arrepentimiento. ¿M? Así que Dios les contesta en el 25. Dice, porque ellos dicen, vamos a poseer la tierra. Y dice, pero ustedes están adorando dioses. ¿Ya? ¿De qué me están hablando? Derramando sangre. ¿Y ustedes van a poseer la tierra? ¿Ya? Hicisteis abominaciones, 26. Contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y ustedes van a poseer la tierra? O sea, ¿m? Dice Dios, el 27. ¿Ya? Los que quedaron en esos lugares van a caer a espada. ¿Ya? Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. O sea, Dios está diciendo, el camino que Él tiene de restauración no pasa por ellos. ¿Mm? ¿Mm? Y dice, cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados.
29. ¿Se acuerdan de la frase de los capítulos? Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta todo esto, ¿no es cierto?, toda esta tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. ¿Mm? Así que quedaran algunos vivos allá viviendo, para nada era, ¿no es cierto?, tiene que aclarar aquí Dios, que era como que ellos fueran justos o, ¿ya? No se contradice con todo lo que ha estado diciendo, y ellos no eran tampoco como el remanente, ¿ya? Ellos eran tan pecadores como todo lo que había denunciado Dios. ¿Mm? Eh, así que eh, eso es importante, ¿ya? Dios ahí lo aclara. Y los últimos versículos, ¿ya? Y los últimos versículos de este capítulo 33, desde el 30 al 32, ¿ya? ¿De qué se tratan? ¿Mm? ¿De qué se tratan? Ahora como que le habla a Ezequiel, ¿cierto? Y tú, hijo de hombre, le dice Dios, ¿ya? ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo había estado pasando estos 5 años Ezequiel con todos estos mensajes que había tenido que dar? ¿Qué dice el 30? ¿Mm? Los hijos de tu pueblo, dice, se mofan de ti, ¿ya? Se burlan, ¿ya? Hablan entre ellos, ¿ya? Se burlan porque todos los mensajes no, entre que no los creen, ¿no es cierto? Venid ahora y oíd palabra que viene de Jehová. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar? ¿Mm? ¿Qué va a pasar ahora que es una realidad que Jerusalén cayó? Ah, ahora sí dice, ¿no es cierto? El 31, van a venir a oír tus palabras, ¿m? Pero no las van a poner por obra. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser ahora la actitud? Van a ser halagos con su boca. Claro, porque ahora Ezequiel pasaba a ser como la estrella, ¿no es cierto? Oh, es verdad, todo lo que predijo se cumplió. Entonces lo van a empezar a adular. Va a ser popular, como dicen los adolescentes en las series, ¿no es cierto? Popular. ¿Quién es el más popular no del curso, del pueblo, de este caserío? Ahora Ezequiel claramente era el más popular, ¿cierto? Te van a adular, ¿ya? No significa, dice, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, ojo. Y dice que el corazón de ellos anda en pos de la avaricia, ¿ya? Anda en pos del negocio. ¿Les suena conocido, no? ¿Les suena conocido? Todo el negocio que se arma siempre en torno a las cosas masivas, sobre todo, y las cosas relacionadas con la fe, con la religión, están totalmente por eso, están invadidas por eso. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando eh, los apóstoles, ¿no es cierto?, salían a predicar? Por ahí hay algunos que querían hacer negocio junto con los apóstoles, ¿ya? Aprovecharse un poquito del éxito, ¿por qué no? Pues hagamos unas luquitas en la pasada. ¿Mm? Y dice 32, aquí tú ahora eres como un cantor de amores, de hermoso de voz y canta bien, o sea, súper popular, estrella, pop. Pero dice, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Mm? Pero cuando ello viniere, cuando ello pase, y viene ya, le dice un día antes a Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos, ¿ya? O sea, su fama de pasar de ser como un loco, ¿no es cierto? O ahora la estrella que todos quieren escuchar, ¿ya? Y claro, ¿a quién no le gusta ser popular? ¿A quién no le gusta ser popular? Eh, pero Dios aquí le está advirtiendo a Ezequiel que no se deje guiar por este cambio, ¿no es cierto? Que si antes se burlaban de él, ahora, uy, ¿no es cierto? Te queremos escuchar, llenemos iglesias, llenemos estadios, porque todos te queremos escuchar. ¿Mm? Soy un éxito ahora, es una tentación peligrosa. ¿Y por qué? Porque Dios le dice, ojo, que te van a ir a ver muchas personas, vas a llenar estadios, ya lo estoy diciendo, ya ustedes saben, va a llenar estadios, va a llenar
iglesias, todos te van a escuchar. Pero ojo, no caiga en la tentación de que ahora todos me escuchan, porque esta gente no se va a arrepentir, dice. ¿Mm? No te dejes guiar porque ahora tienes más oyentes. Ya lo estoy parafraseando un poco, porque tienes más miembros de la iglesia. ¿Mm? Porque más gente, más discípulos. Y todos hablan bien de tus palabras, dice, eres un cantor de amores. ¿Mm? Porque no se mide por ahí, le dice Dios. ¿Ya? Fíjate que no todos, yo creo que algunos sí, ¿no es cierto? Pero dice aquí más bien, hacen halagos con sus bocas, ¿no es cierto? Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Mm? ¿Le pasó algo a Jesús respecto a eso también o no? Veamos, por ejemplo, Lucas 6. Jesús sabía de esto. Lucas 6, 46 al 49. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, ¿no es cierto? Tiene que haber una consecuencia, oír y poner en práctica, ¿ya? Y Jesús también lo hizo. Cuidado para nosotros también, porque la iglesia no es para entretención, ¿ya? No es para entretener a la gente, sino que es para dar un mensaje, el mensaje de Dios, cuidar a los miembros, ¿no es cierto? Pastorear y eso no necesariamente significa que si hay muchos, ¿no es cierto? Hoy entonces sí nos está yendo bien, ¿ya? Porque no solamente está esto, sino que de que no todos quieren cambiar sus vidas, sino que también hay mucho con el negocio, ¿no es cierto? La avaricia. ¿Mm? Muchos estaban haciendo negocio. ¿Y cuántos lo han hecho en toda la historia? ¿Cuántos lo hacen hoy día también? Lamentablemente muchos malos ejemplos y a veces por un mal ejemplo o dos, ¿no es cierto? La gente que no es creyente dice, no, pero estos están aquí haciéndose millonarios con la gente, se aprovechan, ¿ya? Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Mm? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Ya? Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Mm? Hacedores. ¿Mm? Y eso es lo que Dios le está advirtiendo a Ezequiel. ¿Ya? Mateo 7, me parece que ya lo leímos esto, 7, 24 al 27. Sí, es la misma, ¿no es cierto?, de Lucas que ya lo leímos. ¿Mm? Así que está comenzando una nueva etapa, ya nos vamos a ir metiendo en las próximas semanas del ministerio de Ezequiel y el hecho de que se destruyera la ciudad, se destruyera completamente y el templo con ello, no va a haber más reyes, ¿ya? No va a haber más ciudad, pero no significa, ¿no es cierto?, que aquí se acaba la historia. ¿Mm? Este exilio que han vivido no significa, bueno, lo sabemos porque vivimos después, ¿no es cierto?, pero
Dios a través de Ezequiel va a dar un mensaje de esperanza. No es el final de la historia, es, podemos decir, una parte, no es un punto final, sino que es como una coma en la historia que Dios ve, ¿ya? La historia de Dios y su pueblo. ¿Mm? Está comenzando una nueva etapa, eso es lo que está pasando. Y Dios a través de Ezequiel le va a traer mensaje de esperanza. ¿Mm? Dios está instaurando luego de esto un nuevo, ¿no es cierto? Sigue avanzando en su revelación. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿Mm? Restauración es lo que el Señor quiere y de eso se trata el resto, ¿no es cierto? Del 34 en adelante. ¿Ya? Una palabra común, restauración. Así que los invito a seguir, ¿no es cierto?, leyendo y pueden avanzar para la próxima semana con los capítulos 34 de todas maneras, pero una unidad es como del 34 al 37, ¿ya? Así que eso, si quieren leer un poco más, ¿ya? Esa tenemos una unidad para seguir avanzando. Así que dejamos hasta acá, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque hay buenas noticias. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que tú nos llamas al arrepentimiento y tú nos perdonas, tú quieres que vivamos, Señor, y ayúdanos también a tener conciencia de que también tenemos que avisar, dar el aviso para que otros también tengan la oportunidad de arrepentirse. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.